Dios les bendiga. Hoy damos inicio nuevamente a nuestro devocional Volvamos a Dios. Para nosotros es un privilegio contar con este espacio para bendecir cada una de sus vidas. Y hoy contamos nuevamente con nuestro pastor y hermano Adriano Rodríguez. Bienvenido, nuestro hermano Adriano. Gracias, hermana Dilma, por la invitación nuevamente y gracias a todos los hermanos que siguen esta transmisión de Volvamos a Dios. Y bueno, hoy vamos a continuar dando las enseñanzas sobre el matrimonio. Y para eso quiero que usted allí, si tiene la facilidad de abrir su palabra, me acompañe a la carta a los Efesios capítulo 5 y estaremos leyendo del versículo 22 al versículo 24. Y leo a favor de ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Entonces, para ampliar este tema, le doy paso a nuestro hermano Adriano para que continúe con la enseñanza sobre los matrimonios, hermano. Bueno, damos gracias a Dios en esta mañana porque podemos continuar con el tema de cómo debo sujetarme a mi esposo. Esta ya sería la segunda parte. Pero quiero recordarles que el contexto del pasaje de la porción que leímos al iniciar, de Efesios 5, 22 al 24, se encuentra en el verso 18 y el verso 19 del mismo capítulo 5. Y quiero leerlo en unas versiones diferentes. El verso 18 en la TLA dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los gobierne. Y el verso 19 en la NTV dice: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Este contexto del pasaje nos muestra que la base que Dios puso para el correcto funcionamiento de las relaciones entre los seres humanos es una base de sujeción mutua que se logra a través de vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que el creyente que cada día busca ser lleno del Espíritu a través de una vida de comunión con Dios diaria, de confrontarse con la palabra del Señor, podrá vivir en ese nivel de sujeción mutua. De lo contrario, esto no se puede lograr, ni entre cónyuges, ni entre hijos y padres, ni entre amos y siervos. La base está en el sometimiento voluntario que se logra cada día a través de una vida que busca llenarse del Espíritu y someterse al dominio y al control en su vida del Espíritu Santo. Entonces, donde vemos problemas de falta de sujeción, sobre todo en los hogares, es porque hay cónyuges que dejan diariamente de llenarse del Espíritu. Y eso se refleja en la sociedad y eso se va a reflejar en los hijos. ¿Por qué hay tanta problemática entre padres e hijos? Por lo mismo instante, los jóvenes también han dejado de llenarse del Espíritu. Y cuando dejamos de llenarnos del Espíritu, todo nuestro alrededor va a funcionar de una manera incorrecta. Quiero recordar algunas de las bases que pusimos en las enseñanzas anteriores, y es que la forma del esposo someterse a su esposa es en la forma de expresarle su amor por ella. El estándar de Dios es alto, al hombre se le exige más. Y en cuanto al sometimiento voluntario, al hombre se le pide más, al varón. Recordemos que la forma en que la Biblia dice que yo debo amar a mi esposa es la misma forma en que Cristo amó a la iglesia. Y hay 4 maneras en que el texto nos muestra en la forma en que Cristo amó a la iglesia. La primera es dando su vida por la iglesia. Cristo amó a la iglesia al punto que dio su vida por ella. Eso es un amor sin límites. Y nos muestra que el amor entre cónyuges no debe tener límites. Debe ser un amor que está dispuesto a entregarlo todo para que esa relación funcione. También el amor de Cristo por la iglesia es un amor que purifica, o sea, que cada vez busca que su novia sea más santa. Y hablábamos esto y lo aplicábamos a la familia, y el amor del esposo por la esposa
es ese esposo que cada día vela y cuida de la santidad de su cónyuge. Y esto tiene que ver con muchas cosas. En todo sentido, al varón se le pide cuidar la santidad de su esposa, desde la relación íntima hasta el punto de que el cónyuge debe ser el proveedor para que la esposa no tenga que salir a exponerse a un mundo laboral mundano, que por lo general o muchas de las veces los problemas de adulterio ocurren en esos ambientes laborales donde la mujer es expuesta a hombres perversos. Y eso es lo que vemos hoy en día, hermano Adriano. Quizás de pronto por la situación económica, por la necesidad. Muchas veces las mujeres tienen que salir a buscar un empleo, a exponerse a ese ambiente laboral, a veces muchas pesado, ¿sí? Por decirlo así, para las mujeres, y pues allí se da pie para que se preste pues para relaciones que no convienen. Sí, esta no es una justificación para el engaño, pero al esposo se le pide ser el que provea, ¿ya? Y ese es ese amor preservador. La Biblia dice que el hombre debe amar a su esposa como cuida también de su propio cuerpo. Entonces al varón se le pide cuidar de su cónyuge de la misma manera que él se cuida, de que él se atiende. Y la última característica del amor de Cristo por la iglesia es un amor inquebrantable. Jesús no nos deja de amar porque nosotros fallamos, ¿cierto? Él nos sigue amando. Y lo mismo sucede en el matrimonio. Ni aún la falta más grave que se pueda cometer entre cónyuges, hablando del engaño o de la infidelidad sexual, puede llegar a ser la causa para que un matrimonio se diluya. No, siempre habrá lugar a la restauración, siempre habrá lugar al perdón, siempre habrá lugar a la reconciliación. Así como Cristo no desecha a ninguno de sus hijos cuando peca, entre cónyuges no se debe quebrantar la unión, aun cuando llegase, Dios nos guarde, a ocurrir un problema tan grave como la infidelidad. Hermano Adriano, entonces esas personas que quizás de pronto llegan a ese punto de la infidelidad, o sea, ¿cómo hacer para que realmente ese corazón pueda perdonar a esa mujer o a ese varón que falló y lo pueda volver a amar como debe amarlo, como Cristo lo estipuló? Habrán muchas razones y habrán muchas formas de poder restaurar una familia, pero yo siempre he visto que, o aplico lo que la Biblia dice, y hay una promesa para los matrimonios. La Biblia dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿sí? Y es una promesa, no se toma como una promesa, pero es la promesa de Dios para el matrimonio, que no importa lo que haya ocurrido. A mí el Señor me hablaba y me decía, no solamente enseñe, no solamente predique sobre el tema, interceda, ¿sí? Y desde hace mucho tiempo Dios me habló esto a mi corazón y todos los días intercedo por esos hogares que han sufrido esta calamidad, por llamarlo así, o han sufrido esta problemática de la infidelidad. No dejo de orar a Dios para que el Señor haga volver el corazón de ese cónyuge primero a Dios y luego hacia su familia, porque hay una promesa, ¿cierto? Lo que Dios unió no lo puede separar ningún hombre ni ninguna mujer. Y yo le digo a los hermanos, esa es una promesa para usted, y clame a Dios por la restauración de su hogar basado en esa promesa de la palabra del Señor. Hoy es esencial, hermanos, que entendamos lo que realmente significa someternos. Someternos no es subyugar, no es suprimir, ni es privar al otro de sus derechos, no. Sumisión tampoco es inferioridad. Y entre cónyuges, el esposo no es superior a la esposa, ni la esposa es inferior a él. Yo quisiera que miráramos algo que venía yo comentando, y es realmente en qué momento se distorsiona el mandamiento de la sujeción. Miremos dos pasajes, por favor. En Génesis 1, 27 y 28 hay una orden de Dios para la pareja, para Adán y Eva, y les dice así el Señor: y los bendijo Dios, le está hablando a los dos, hombre y mujer, y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios vio la relación de Adán y Eva antes de la caída, tan armoniosa, tan significativa, les da una orden de sojuzgar y señorear
sobre todo lo creado y los pone en el mismo nivel de dignidad delante de él. El texto no dice que aquí él le dijo a Adán, sojuzgue a Adán, señoree a Adán, y Eva le ayuda o mira a ver cómo lo hace su esposo. No, los puso a los dos en el mismo nivel. Pero resulta que la caída distorsionó el propósito de Dios. Cuando usted va al capítulo 3, verso 16, mire lo que ocurre. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí las cosas pareciera que se hubieran cambiado, y el error que hemos cometido nosotros los creyentes es tomar el señorearse de Génesis 1, 27 y 28, que se aplica a la naturaleza, tomar el de 3:16 para aplicarlo al hogar o a la relación entre cónyuges. Cuando invertimos eso y aplicamos el señorearse de Génesis 1, 27 y 28 y lo tomamos y lo aplicamos a la relación de familia, perdóneme, pero me gusta hablar las cosas claras. Es como si pusiéramos a la mujer en el mismo nivel de los animales. Y por eso muchos hombres ponen a su esposa por debajo de ellos, porque se está tomando mal el texto aquí. Hermano Adrián, o sea que, pues sí, según lo que usted nos explica en esta mañana, sí vemos que quizás en muchas ocasiones se ha malinterpretado ese tema de la sumisión, de la sujeción, y quizás de pronto el corazón de muchas mujeres ha sido herido a causa de eso, porque el esposo no la dignifica, no le da el lugar que Cristo le dio. Y aquí, como usted nos está explicando, Dios le dio la orden tanto a Adán como a Eva para que sojuzgaran, para que se enseñorearan, y no para que de pronto Eva esté por debajo de Adán. O por encima O de por él. encima de él también. Ok. Sí. Entonces, yo sé que esto es muy polémico, la verdad. Y de pronto muchos varones hasta se molestan conmigo. ¿Seguro que sí? Yo creo que las hermanas están felices, pero los varones de pronto no. Pero yo quiero decirles algo. A ver, el término ayuda idónea en el original tiene como significado, oiga bien, un experto igual a ti, totalmente opuesto. De manera que en el matrimonio no hay una jerarquía de inferioridad. Podemos decir que somos dos opuestos, porque el hombre y la mujer son completamente diferentes, desde su constitución física, mental, emocional, ¿cierto? Al hombre, pero con igual dignidad delante de Dios. Ahora, el apóstol Pablo también lo habló. El apóstol Pablo, entendiendo esta situación que se estaba viviendo en la iglesia, él dice que en el Señor, hablándole a la iglesia a los Corintios, que habían también esos problemas, porque esos problemas están en la sociedad desde que el hombre fue creado. Él le dice, pero en el Señor, en una versión actual dice, ni la mujer actúa de manera independiente del varón, ni el varón actúa de manera independiente de la mujer. Realmente esos dos iguales o esos dos opuestos con igual dignidad delante de Dios que Dios unió en el estado del matrimonio son dos personas completamente distintas en todo sentido, pero delante de Dios con un grado de dignidad igual. Que en el matrimonio deben funcionar bajo una sumisión voluntaria, viviendo una vida llena del Espíritu Santo, ¿cierto? Y el varón demostrando su forma de amar a la esposa, amándola a ella. Yo tengo una frase aquí que va a ser bastante controversial también y quiero soltarla en este momento. Varón, si usted quiere dominar y gobernar, debe hacerlo desde la forma de amar a su esposa. El varón gobierna y domina amando, no imponiendo. Yo creo que esa es una de las, pues sería una forma muy buena de ejercer, como decir, la autoridad en su casa, ¿sí? Porque cuando uno de mujer se siente amada, se siente respetada, bueno, hay provisión, pues uno que vive feliz
Claro, ahora sí usted se puede motivar a casarse, porque la verdad, la sumisión tiene un límite y Dios nos llama a todos a cumplir un rol. Esto es lo que está sucediendo en los hogares y por eso se está habiendo tanta problemática, porque un hogar que no se basa en estos principios es lo que la psicología llama hoy hogares disfuncionales, ¿sí? Entonces vemos a chicos y chicas de hogares disfuncionales, que hay muchas disfuncionalidades en la familia, y llegan y se casan con otra chica que viene de un hogar disfuncional, y por eso hay en esa pareja tanta problemática, ¿sí? Entonces hay que sanar esto desde la base, o sea, desde los hijos, desde los jóvenes, desde los adolescentes, preadolescentes. Y usted dirá, pero bueno, ¿para qué le enseñamos a un preadolescente sobre matrimonio? ¿No es que él va a ser un futuro esposo? Ella va a ser una futura esposa. Entonces, yo insisto en que esto se debe enseñar desde las bases, desde abajo, porque pareciera que estamos no previniendo, sino apagando el incendio cuando ya las cosas ya se están dando. O sea, estamos enseñándole a parejas ya con problemas en su convivencia, pero no estamos preveyendo el problema y no le estamos enseñando esto a los jóvenes. Entonces yo decía, ¿por qué en nuestra congregación o en la Iglesia del Señor en general no tenemos un curso prematrimonial que sea obligatorio para las parejas? Yo creo que nosotros, con la poca experiencia que tengamos, tanto en la vida de familia como en la palabra, estamos llamados por Dios, los ancianos, a enseñar a los más jóvenes. Porque, hermano, esto hay que enseñarlo desde la prevención y no esperar que estos jóvenes se casen. Vuelvo y digo, que vienen de familias disfuncionales, familias donde la mamá es la que gobierna, familias donde el papá cedió la autoridad porque no responde, y vienen y se casan estos dos chicos en esos contextos. ¿Y qué se va a vivir en la familia, en este nuevo hogar? Problemas. Se va a vivir lo mismo. Bueno, yo sé que dejamos muchas cosas abiertas en el aire, pero yo quiero que retomemos hoy el tercer motivo por el cual la Biblia le dice a la esposa que debe someterse a su esposo. Vamos a ver dos motivos más y hoy concluimos esta parte para iniciar ya con el próximo foro que queremos hacer. Ok, hermano Adriano. Bueno, entonces quería pues decir, a veces nosotros decimos, bueno, las sujeciones, las sumisiones, que de pronto se tiene esa idea que le decía, que la mujer esté por debajo del hombre, pero como usted nos hace referencia, no es que esté ni por debajo ni por encima de él, sino que es como el complemento opuesto para que entre los dos puedan tener esa ayuda mutua, ¿sí? Puedan salir adelante, puedan tomar decisiones sabias entre los dos, puedan fortalecer las familias a través de esas decisiones y esa ayuda mutua que se tiene entre los dos. Sí, hermana Ilma, yo considero que cuando nosotros entendemos el diseño original de Dios, vamos a entender la funcionalidad también del ser humano, y en este caso, en el matrimonio. Cuando Dios le da la orden a Adán de multiplicar y señorearse, Adán solo no podía cumplir esa orden. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. De manera que Eva viene a cumplir o hacer el complemento de Adán para cumplir la orden divina. En ese orden de ideas, yo considero que tanto en el hogar, y hablemos aquí de ministerio, tanto el varón como la mujer tienen funciones diferentes. No podemos creer o prever que en la familia los dos hagan lo mismo, los dos tengan las mismas funciones o el mismo rol. No, el rol del varón es diferente al rol de la mujer, porque son ese complemento. Así como Adán y Eva vino a complementar la orden dada a Adán, en el matrimonio es lo mismo, y lo mismo en el ministerio. Hay parejas, perdón, hermana Dilma, que dicen, y yo no comparto esto es un concepto muy personal, en que el cónyuge tiene que hacer ministerialmente lo mismo que hace el esposo. Necesariamente no debe ser así, porque las capacidades que Dios le ha dado a la mujer son muy diferentes a las capacidades que Dios le ha dado al esposo. Y si vamos a hablar de complemento, yo más bien diría que la mujer viene a complementar ese ministerio que Dios le ha entregado a esa pareja. No necesariamente, y por eso vemos muchas veces en el ministerio a mujeres sobrepasando a sus esposos, ministerialmente hablando, porque se cree que la mujer
debe ir compitiendo casi que con el marido. No. Recuerde que tenemos roles diferentes en la familia y por igual yo también creo que en el ministerio no necesariamente el rol tiene que ser el mismo. No estoy diciendo con esto que entre una pareja de pastores, la esposa no es pastora. Sí, son pastores los dos porque los dos cuidan del rebaño. Me refiero en las funciones ministeriales. Pueden haber mujeres que ejercen una función ministerial diferente a la que ejerce su esposo, pero entre los dos son un complemento para poder sacar un ministerio adelante. Ese es mi concepto en cuanto a esto. Hermano Adriano, pero yo creo que bueno, lo que usted dice es muy importante de saber de que los dos jugamos un rol totalmente diferente, ¿sí? Pero sí considero que deberíamos tener, o sea, la pareja debe tener una misma meta, ¿sí? Sí, claro. O sea, a nivel ministerial, la idea es que tanto él como yo crezcamos, nos enriquezcamos, ensanchemos el ministerio, ¿sí? Nos llenemos cada día más del Espíritu Santo. Entonces, igual es en las familias, ¿sí? Uno hace el rol de ser padre, proveedor, ¿sí? Desde su casa. La esposa hace el rol de madre, de ser sabia, edificar su casa, como dice la palabra, pero los dos a una misma finalidad, que es fortalecer la familia, cuidar de ese núcleo familiar para la gloria del Señor. Claro, eso es algo que es muy real. Por ejemplo, yo comparto mi testimonio. De pronto mi esposa se sentía un poco mal al ver que ella quizás no predicaba o fluía en la enseñanza como quizás lo pueda hacer yo. Y ella me dice que en un tiempo ella se siente mal por esto, pero que en un momento que yo estaba predicando o enseñando, el Señor le dijo: lo que Él hace desde el púlpito, usted lo hace desde la oración. ¿Sí? En otras palabras le decía, así como Él predica desde el púlpito, usted predica de rodillas. Y no lo digo porque esto deba ser una regla general, no. Simplemente porque hay mujeres que se sienten a veces casi que obligadas a desempeñar el mismo rol de su esposo. Y yo considero que tanto en el matrimonio como en el ministerio, todos tenemos funciones diferentes de acuerdo a las capacidades y los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces, eso ocurre, o sea, somos diferentes, funcionamos diferente, pero tenemos un mismo objetivo, ¿sí? En el hogar, pues sacarlo adelante, y en el ministerio de igual manera. Ahora, vamos a hablar del tercer motivo que la Biblia nos da o le da a la mujer para someterse. Está en el verso 23, en la parte A, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La motivación para la esposa para sujetarse a su esposo, a ese esposo que cumple, ¿cierto? Es el hecho de que la cabeza, de que él, el varón, es la cabeza funcional de la familia, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cabeza direcciona y el cuerpo responde, ¿ya? Un cuerpo que no responda a la dirección de su cabeza, pues va a ser un cuerpo que va a funcionar mal, ¿cierto? No es como la mujer que dijo, listo, él es la cabeza, pero yo soy el cuello. No, la mujer no es el cuello. La mujer está ahí para ayudar a esa cabeza a tomar decisiones sabias. Qué bueno que como cónyuges podamos contar con nuestra esposa en la toma de decisiones, ¿cierto? Porque la mujer tiene eso que quizás a nosotros nos falta en muchas ocasiones para tomar decisiones más sabias. Y eso pasa mucho a veces, digamos, en cuestión a veces del varón. No toma en cuenta a veces la opinión de la esposa, sino que toma decisiones por su propia cuenta, y cuando quizás ya está en el problema o está en el entonces ahí sí le dice, ay amor, ¿qué hacemos? Pero no le consultó antes, y de pronto pudo haber ampliado el panorama, pudo haber escuchado una opinión sabia de parte de su esposa antes de. Claro, eso es algo muy, muy sabio de parte de nosotros los esposos, de poder compartir con nuestra esposa las decisiones que se vayan a tomar en familia en cuanto a los hijos, en cuanto al ministerio y en cuanto a los negocios. Entonces, la motivación de la esposa para someterse a su esposo como cabeza es que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Él también es cabeza en la familia. Ahora, por otra parte, una esposa que con amor y buena voluntad responda al liderazgo de su esposo como lo hace al Señor,
traerá honra no solamente a su hogar, a su familia, sino también a la iglesia y a la sociedad. Recuerde que la Biblia dice que somos cartas leídas y que todos los hombres están pendientes de nosotros, ¿sí? En la vecindad, en la familia, en el trabajo, en todas partes, esto sucede así. Yo quiero concluir esta tercera parte aquí dándole un consejo tanto a mujeres como a hombres. A las mujeres yo les digo, aunque su esposo no sea ese cónyuge que busca amarla como Cristo ama a la iglesia, yo le digo, decida obedecer el mandato de sometérsele, ¿sí? Y deje los resultados en las manos de Dios. Mire que el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 7, le habla a mujeres cristianas que tienen esposos que no son cristianos. Y les dice que por el buen comportamiento de ellas y la sujeción a sus esposos, pueden llegarlos a ganar para Cristo. Y en los tiempos de Pedro, que una mujer se convirtiera primero que el esposo, se veía como una falta de respeto y como una falta a la autoridad del esposo. Entonces yo le aconsejo a la mujer, yo sé que hay muchos varones que desafortunadamente no cumplen con el mandato, han cedido la autoridad, le han hecho a la esposa más difícil el mandamiento de someterse, porque el hecho de que la Biblia empiece diciéndole a la mujer que se someta es porque, déjeme decirle, aquí yo sí quiero hacer una diferencia. A la mujer le es más difícil cumplir el mandamiento del sometimiento. La mujer quiere estar al frente y tomar decisiones y tomar la iniciativa. Eso fue lo que le ocurrió a Eva. Y eso sí tiene que ver con el género. Pero yo le digo a la mujer que aunque su esposo no cumpla y no colabore en esto, decida obedecer a Dios y dejar los resultados en las manos del Señor. A los varones, ¿qué le digo? Varón, sea sabio en el cumplimiento de sus funciones, de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, para que usted no tenga tropiezo ni estorbo en sus oraciones. Eso es lo que dice la Biblia. Que cuando yo amo a mi esposa como Cristo ama a la iglesia y me esfuerzo en eso, yo tengo los cielos abiertos. Por eso hay tanto varón y hay tanta familia con los cielos cerrados, ¿cierto? Porque recuerde que su esposa es su esposa, pero ella también es hija de Dios. Amén. Y es coheredera de la gracia de la vida. Hermano Adriano, y muchas veces yo he escuchado esa frase que se dice quizás de pronto a la mujer y es, bueno, pues usted debe sujetarse a su esposo siempre y cuando su esposo se sujete a Cristo. Pero hoy en esta enseñanza usted nos está dejando claro que aunque el esposo no se sujete a Cristo como debe sujetarse, pues el principio está escrito en la Biblia y es que yo como mujer debo someterme a mi esposo porque es un bien para mí, yo me lo puedo ganar o le puedo enseñar y va a traer bendición para mi casa, para mi familia. Claro, el contexto de Efesios 5, que yo digo que va del 18 hasta el 6:4, habla entre creyentes, entre cónyuges creyentes, hijos creyentes. Pero el contexto de Primera de Pedro 3:7, las cosas cambian porque aquí le está hablando a mujeres cristianas que viven con esposos no cristianos. Es el mismo caso que trata Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 7, ¿sí? Que le dice que la mujer cristiana santifica a su esposo, ¿sí? Entonces, sea un contexto o sea el otro, Dios nos llama a obedecer sin condicionar nuestra obediencia. Nosotros obedecemos y le dejamos los resultados al Señor. De seguro los resultados son positivos porque la Biblia dice que hay beneficio en la obediencia y es el resultado de lo que dice la palabra del Señor. No podemos condicionar la obediencia. Entonces, una mujer no puede decir, yo no me someto a mi esposo porque él no se somete a Cristo. No, eso no está bien. Aunque él no se someta a Cristo, él tiene sus problemas. Pero ella puede ganarse a esa persona, a ese esposo, aún sometiéndose en esa condición. Y si el esposo, hablamos del caso que los dos son creyentes, pero el esposo no da como ese ejemplo, no es como ese testimonio, ¿qué le podríamos decir a esa hermana que no se somete o no se sujeta precisamente por el mal testimonio de su esposo? No, ella está llamada a obedecer.
ella está llamada a obedecer y dejarle los resultados al Señor. Yo creo que esto hay que hacer, hablándolo en términos de enseñanza, hacer mucha pedagogía, no solamente con los matrimonios que ya existen, sino con aquellos que van en proceso, ¿sí? Con esos novios, con esa jovencita, con ese jovencito adolescente, porque en el hogar o en la familia, lo que yo como padre estoy formando son esposos y esposas. Y si hoy están saliendo jóvenes al matrimonio mal preparados, es culpa de los padres. O sea, en ese sentido, soy yo como padre que debo modelar el esposo que van a ser mis hijos. Yo como padre debo modelar a ese joven que va a ser el futuro esposo en otra familia. Y la madre debe modelar a esa jovencita que va a ser esposa en otro lugar, ¿cierto? Todo modelamiento produce un molde, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros los padres tenemos responsabilidad, ¿ya? Es parte de nosotros cumplir, es parte de nosotros hacerlo, ¿sí? Y dejar los resultados en las manos de Dios. Esto no quiere decir que no vayan a haber situaciones, siempre las habrá. Ahora, miremos el cuarto motivo por el cual la esposa debe someterse a su esposo desde lo que hemos estado hablando, y es por el modelo y el ejemplo de la sujeción. El modelo máximo de sujeción es nuestro Señor Jesucristo. Él, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11, que es el texto más cristocéntrico, es el pasaje más cristocéntrico de la Biblia, donde se habla cómo Cristo se humilló a sí mismo, se sometió a sí mismo, ¿cierto? Para que le fuese dado un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, la sumisión nunca nos va a quitar nada. No, la sumisión nos va a poner en el lugar que Dios quiere y ha planeado darnos a nosotros. ¿Por qué mucho creyente, por qué mucho ministro del Señor hoy no está donde Dios quiere que esté? Por falta de sometimiento. ¿Ya? Y el ejemplo es Cristo. De manera que Cristo es el modelo divino de la sumisión. Es el modelo que representa o que debe desempeñar cada esposo, que debe ser sacrificial en su amor por su esposa, que debe buscar cada día hacerla más santa, que debe ser el proveedor para sus necesidades, que debe ser el protector de ella y que debe asumir ese rol y esa responsabilidad en la familia. Yo venía hablando con algunos hermanos y yo sé que esto es más que justo y es algo que Dios me enseñó a hacer hace muchos años con mi esposa, y es a compartirle parte de mi sueldo a ella. Y yo he venido enseñándole a algunos hermanos y los hermanos se escandalizan. Dicen, no, hasta allá no voy yo. Eso no lo voy a hacer. ¿Cómo así? ¿Que yo tengo que darle parte de mi sueldo a ella? Claro que sí. Porque ella también trabaja en la casa. Ella le cocina, ella le lava, le atiende a sus hijos, lo atiende a usted cuando llega. Sí, amén. Y es más que justo que el esposo reconozca, ¿cierto?, el trabajo de su esposa en la casa. Eso tiene que ver con ser considerado con ella. ¿Ve? Entonces, eso también abre los cielos para el esposo, tratar a la esposa de esa manera. Entonces, vamos concluyendo en este día. Realmente, hermano, seguir el plan original de Dios para la familia es lo mejor que podemos hacer. Todo cambio en el ordenamiento de Dios en el hogar y en la familia va a distorsionar las cosas. Va a crear lo que estábamos mirando, familias disfuncionales, ¿cierto? Donde los hijos van a crecer en esos hogares disfuncionales y esas disfuncionalidades se van a proyectar a esos hogares y esto va a ser una cadena que nunca se va a romper. Entonces, entendamos esto. La base es la sumisión voluntaria, Efesios 5:21. Pero esa sumisión voluntaria solo se puede lograr, como lo dice el verso 18 y 19,
buscando cada día someternos al dominio y al control del Espíritu Santo y viviendo una vida de comunión diaria con el Señor. No hay otra manera, amado hermano. Usted puede conocer todos los principios, usted puede tener todos los ejemplos, usted puede escuchar las mejores predicaciones que hay de familia, usted puede ir a los mejores seminarios de parejas y usted podrá hacer todo lo que tenga que ver con este tema. Pero si diariamente no crucifica su carne, si diariamente no se humilla ante la presencia de Dios y busca ser lleno del Espíritu en una vida que se conforme a la semejanza de Cristo, no podrá lograr este mandato de vivir en una sumisión voluntaria para traer gloria y honra al Señor. O sea que el punto clave es la búsqueda continua con el Espíritu Santo para que pueda menguar en muchas áreas de mi vida y pueda tomar sabias decisiones al momento de interactuar con mi esposa, con mis hijos. Entonces es llenarme cada día del Espíritu Santo para que yo pueda realmente reflejar ese amor de Cristo. Sí, podemos concluir con lo siguiente. Para el esposo que quiera amar a su esposa de la manera que Cristo ama a la iglesia, la clave está en que cada día se someta al dominio del Espíritu Santo. Así podrá lograr cada día empezar a amar a su cónyuge de esa manera. Y para la esposa que busca someterse a su esposo cada día, si ella es esa mujer que cada día busca llenarse del Espíritu, ¿cierto? Cediendo al Espíritu Santo, viviendo una vida llena del Señor, le va a ser muy fácil poder lograr ese nivel de sujeción. Y de igual manera los hijos. ¿Por qué hay tanta problemática hoy de los hijos hacia los padres? ¿Por qué estamos viendo hoy que la juventud que se está levantando hoy es una juventud con muchos problemas en cuanto a la sumisión y a la sujeción? Y quiere vivir en un estado de anarquía en muchos lugares. Precisamente por eso. Porque son jóvenes, jovencitas y adolescentes que no están buscando cada día El Señor. ser llenos del Espíritu Santo. Recuerde que el mandato está para todos. Incluye esposos, hijos, amos y siervos. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, qué bendición que hayamos podido hoy profundizar un poco más sobre los matrimonios y sé que ha sido de gran bendición para cada uno de ustedes que han permanecido conectados con nosotros. Yo les invito para que no solamente se queden ustedes con esa enseñanza, sino la compartan a través de su Facebook, del YouTube, de sus estados de WhatsApp y podamos alcanzar muchas más familias para Cristo y poco a poco se vayan resolviendo esas problemáticas que en su vida cotidiana se presentan en los matrimonios. Agradecerle una vez más a nuestro pastor Adriano por estas enseñanzas tan preciosas que nos ha dado sobre el matrimonio y esperamos pues bueno que nos siga edificando a través de la palabra y con la sabiduría que el Espíritu Santo nos ha dado. Y a ustedes les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por ser fieles a este programa de Volvamos a Dios. Sé que Dios les va a bendecir y que tengan una semana rica y abundantemente bendecida en el amor de Cristo. Dios les bendiga. Queremos recordarles, hermanos, que la conclusión de esta serie de programas va para el próximo capítulo y queremos hacer un foro con una pareja de esposos, una pareja de novios. Amén. Y unos jóvenes solteros, ¿sí? Para hacer un foro y poder dar una conclusión a esta temática. Entonces, así que les invitamos, no se lo pierda, compártalo. Dios les bendiga. Sí, amén. Dios les guarde.